¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo va el conflicto de la guerra de Rusia y Ucrania, en la que lleva más de un año? Se ve que el conflicto está estancado. Ni Rusia avanza ni Ucrania, en la que se llevan combates durísimos por el territorio. Los analistas dicen que Vladimir Putin es quien está perdiendo la guerra. Nunca esperó que Ucrania resistiera tanto la embestida del ejército ruso. Esto es debido al apoyo que recibe de Occidente por el suministro de material bélico. El presidente de Rusia pensó que sería rápido la conquista de Ucrania, así como hizo en Crimea. ¿Qué sucederá? El conflicto se ve que llevará tiempo. Los analistas dicen los fracasos que tuvo Vladimir Putin y Ucrania ganará la guerra a largo plazo. ¿Será que permitirá a Rusia perder la guerra? Sería un gran desprestigio a su ejército. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Todos los miembros de la OTAN acordaron que Ucrania sea parte de la alianza del Tratado del Atlántico Norte. Para empezar, quiero preguntarte, ¿cuál crees que es el impacto de este anuncio y nos pone esto más cerca de que se desate una tercera guerra mundial? Bienvenido, Fredo. Gracias, Rafael, un placer estar aquí contigo. Al contrario, yo creo que cuando hay certidumbre geopolítica, entonces hay paz. Y una de las razones por las cuales ha habido paz en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con dos pequeñas excepciones, que es Yugoslavia, relativamente pequeñas, y la invasión de Ucrania, es porque existe la OTAN. Y la OTAN, la Unión Soviética y después Rusia sabían que no podían derrotar a la OTAN convencionalmente o militarmente en general, y es por eso que Europa gozó y ha gozado de una paz sin precedentes, ¿no? Entonces, el hecho de que había una brecha ahí, un gap, ¿no? Dicen que la física, sí, tanto como la política, odia a las brechas, odia la incertidumbre, y Ucrania era una zona gris. Entonces, como no había una definición del estatus geopolítico de Ucrania, entonces por eso se hizo una tentación para el Kremlin atacarla así nomás en el 2014, pero especialmente ahora en febrero del año pasado. O sea que tenía que pasar tarde o temprano, Fredo, esto que pasó en Ucrania. No tenía que pasar, o sea, es básicamente una opción que tomó Vladimir Putin por razones, sí, que los sovietólogos seguimos debatiendo. Pero el hecho es de que si Ucrania hubiera estado en la OTAN antes, o sea, no estaba preparada Ucrania para la OTAN. Eso es claro. O sea, no era Polonia, no era Lituania, no era Chequia, donde ellos estaban en un plan social, político, bipartidista, tripartidista. Las coaliciones todas querían entrar a la OTAN, y es por eso esta definición geopolítica de los demás países. Pero la pobre Ucrania estaba apenas construyendo era un estado independiente desde el 91, pero no tenía una nación-estado. Pero después del ataque de Rusia, sí, Ucrania ya está definida, entonces ya está preparada para entrar a la OTAN. Entonces, yo creo que sí, Ucrania definitivamente va a entrar a la OTAN tarde o temprano. En la cumbre de Bucarest en el 2008, se anunció que Ucrania iba algún día a entrar a la OTAN, pero no le dieron fecha. Y como has dicho aquí, ahorita Stoltenberg es la primera vez que visita Kiev, y son las palabras mayores. Eso es un parteaguas. Sí. Fredo, el año pasado cuando estuve en Ucrania, un ucraniano me decía que Vladimir Putin había logrado lo que ningún presidente de Ucrania pudo en 30 años, lograr que los ucranianos se unieran y formaran un frente común contra Rusia. No todos, obviamente, podemos hablar de quienes apoyan a Rusia, sobre todo en el este del país, quizá algunos en Crimea también, pero podemos decir, Fredo, ya que el ataque de Vladimir Putin ha sido contraproducente en casi todos los sentidos. Totalmente, totalmente. Es un fracaso geopolítico, histórico, yo diría civilizacional total. O sea, cuando el referendo en Ucrania ocurrió para independizarse en noviembre y diciembre del 91, algo así como el 90% de los ucranianos que votaron por independizarse de la Unión Soviética. Eso fue básicamente el último campanazo de la Unión Soviética. Y lo chistoso es que las provincias del este también, y Crimea, votaron en su mayoría por independizarse de la Unión Soviética. El problema está en que, como tú dices, los presidentes Kravchuk, en paz descanse, era mi amigo, Kuchma, Yushchenko, etcétera, no podían como que construir una nación viable geopolíticamente hablando. En varios sentidos, Ucrania estaba confundida. Si uno veía las encuestas de esa época, la mitad pues no tenía una opinión muy firme, el 25% querían unirse a la Unión Europea y a la OTAN, al occidente, y el otro 25% estaban muy cómodos con Rusia.
todo el espacio mediático de Ucrania en esa época era en ruso. Yo recuerdo estar en Ucrania y todos los canales eran en ruso, etcétera, ¿no? Los periódicos principales, todo. Ucrania no se sentía amenazada por Rusia hasta, obviamente, el 2014, ¿no? El febrero del 2014, cuando Rusia tomó Crimea. Y especialmente ahora sí, tu amigo e interlocutor con el que hablaste tiene toda la razón. Vladimir Putin, de hecho, es el arquitecto del renacimiento de la nación-estado llamada Ucrania. Ciertamente. Bueno, y también hablar del hecho de que muchos rusos tienen familia en Ucrania y hay muchos ucranianos que se consideran culturalmente rusos. Ahora, países como Estados Unidos, Alemania, Polonia han estado tomando acciones decisivas que van más allá de proveerle asistencia financiera a Ucrania. Tú lo sabes muy bien, han enviado aviones, tanques, municiones, han entrenado soldados ucranianos, les han otorgado mejores armas. ¿Era inevitable, Fredo, que poco a poco aumentara este apoyo militar abierto para Ucrania, dada la situación en el frente de batalla? Sí y no, porque todo depende de la política doméstica de los países aliados. Si hubiera habido otro presidente en Estados Unidos, quién sabe qué hubiera sucedido. Lo bueno es que el equipo de Biden pues estaba muy comprometido con Ucrania. En lo personal, Biden ha tenido muchos años a cargo de la política ucraniana durante Obama. Antes de eso era pues el presidente del comité en el Senado de Relaciones Exteriores. O sea, es un viejo colmillo, ¿no? Entonces por eso Biden, pues, pero hay otros países, Francia, por ejemplo, Macron, aunque habla y va a China y hace declaraciones y quiere tener protagonismo, pero el hecho es de que solamente el 1% del presupuesto militar francés ha ido a apoyar a Ucrania. Estados Unidos es 40 veces más que Francia, 40, y eso que Francia es la segunda potencia, la tercera, perdón, militar de la OTAN. Entonces, pues Gran Bretaña, Estados Unidos han apoyado a Ucrania desproporcionalmente. Y Polonia, Lituania, Chequia, de hecho Estonia se ha gastado entre el 30 y el 50% de sus presupuestos militares en apoyar a Ucrania, comparado con Francia, que es el 1%. Eso habla volúmenes de quién está tomando el liderazgo en el occidente. Eso en el minuto que nos queda, Fredo, lo que dijo Stoltenberg de que el objetivo principal es que Ucrania prevalezca, ¿qué significa exactamente en la práctica? ¿Y es realmente posible eso? Sí, yo creo que es bastante posible. Y Stoltenberg yo creo que estaba reaccionando más bien a lo que tuiteó Viktor Orbán de Hungría, cuando dijo que no lo habían consultado, algo así. Hungría ha sido el niño malo de la OTAN ya muchos años, ¿no? Pero sí hay un consenso en los 31 miembros de la OTAN. De hecho, ahorita que Finlandia se unió a la OTAN oficialmente, en la mayoría de los parlamentos europeos, el voto fue unánime para aceptar a Finlandia en la OTAN. Entonces, Viktor Orbán, pues posiblemente ni siquiera sea primer ministro cuando ya se dé el voto en los parlamentos uno por uno, pero eso ya no importa tanto. O sea, una vez que un país es invitado a la OTAN, Estados Unidos les garantiza su seguridad bilateralmente mientras se organizan los parlamentos de los demás aliados, de los otros 30, ¿no? Y yo creo que Ucrania sí, lo más probable es que Ucrania gane esta guerra. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Como va el conflicto de la guerra de Rusia y Ucrania, en la que lleva más de un año, se ve que el conflicto está estancado. Ni Rusia avanza ni Ucrania, en la que se llevan combates durísimos por el territorio. Los analistas dicen que Vladimir Putin es quien está perdiendo la guerra. Nunca esperó que Ucrania resistiera tanto la embestida del ejército ruso. Esto es debido al apoyo que recibe de Occidente por el suministro de material bélico. El presidente de Rusia pensó que sería rápido la conquista de Ucrania, así como hizo en Crimea. ¿Qué sucederá? El conflicto se ve que llevará tiempo. Los analistas dicen los fracasos que tuvo Vladimir Putin y Ucrania ganará la guerra a largo plazo. ¿Será que permitirá a Rusia perder la guerra? Sería un gran desprestigio a su ejército. El fiscal general de Estados Unidos va en contra de los miembros de los cárteles en México, incluyendo los líderes. Entre los acusados se encuentran los hijos de Chapo Guzmán. El Departamento de Justicia anunció acciones con el tráfico de fentanilo. Se ha convertido en un fenómeno social que ha causado muchas muertes en Estados Unidos. Acusó a México y a China por no detener y mandar precursores de la droga. Te invito a ver el video. Nueva preocupación mundial. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pone en acción sus armas nucleares. Se esperan las reacciones como Estados Unidos y la comunidad internacional. No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.